Sí, profe. Sí, sí. Gracias. Bueno, les pido que pongan la cámara. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a hablar ahora de principios y normas de contabilidad para el sector público, ¿no? Hay un documento que yo no lo subí a la plataforma porque, si bien es un documento que se utilizan en cursos del Ministerio de Economía sobre el sistema contable, no me satisface mucho. Me parece que es poco lo que agrega respecto a lo que ya vemos. Entonces, no quise subirlo por subir. Pasó lo mismo con el de crédito público. Sí me parecen interesantes el de tesorería y el de presupuesto, y esos los agregué en la plataforma. Les sugiero que miren todo lo que está en la plataforma, ¿no? Sobre todo lo que está en las partes, en los documentos teóricos, todos se llaman igual, ¿no? UVA, contabilidad gubernamental, UT1, UT2, UT13, que son los resúmenes de lo que yo les digo, porque eso va y las preguntas salen de ahí. Así que bueno. Bien, ¿qué dice ese documento? Dice: los principios de contabilidad generalmente aceptados establecen la base teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la elaboración de los estados contables. Bueno, sobre el tema de normas de aceptación general, que ya hemos hablado de eso, ¿no? En función de todo esto, se dictó la resolución 25 del 95 de la Secretaría de Hacienda. Ahí puse que se incorpora a la plataforma y se me olvidé subirla. Después la subo. Al que aprobó los fundamentos y alcances de los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas generales de contabilidad, y los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas generales de contabilidad, con la crítica que hacemos sobre el tema de aceptación general, ¿no? Esta resolución fue un gran adelanto en la materia, no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Establecía principios y normas contables para la administración pública en un nivel de detalle que no existían. ¿Sí? No solo no existían en Argentina, no existían en toda Latinoamérica, ¿no? Fue un gran adelanto. También, al igual que la matriz de conversión, fue producto de el trabajo incesante y la capacidad intelectual y técnica de Ricardo Gutiérrez. Sin embargo, bueno, ya dijimos, la doctrina contable hace más de 20 años que ha pasado de definir principios y normas contables a definir marcos conceptuales y normas generales y particulares de reconocimiento, medición y exposición, ¿no? Esto empezó en la Argentina, este cambio, con la RT16, aprobada en Esquel en el año 2000, ¿sí? En una reunión en Esquel que se hizo en Esquel. Y cambió en forma copernicana las normas contables de la Argentina a partir de allí, ¿sí? Ya hablamos de lo que es el proceso de aceptación general, y también varió respecto de aquella resolución 25 el concepto de obras públicas. Antes las obras públicas no se incluían en el activo, no se incluían en el activo, se iban cargando en cuentas, en una cuenta transitoria, por llamarlo de alguna forma, y cuando se terminaba de pagar la obra, sobre todo en las obras de dominio público, y se liberaba al uso público, ¿cuál era el criterio? Decían: no, esto ya no es nuestro, es del pueblo. Entonces lo daban de baja del balance. Es una locura. No, entonces no estaba. Y bueno, en un momento dijeron: pero mirá que qué sé yo, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Hicimos esta plaza y la sacamos del balance porque se liberó el uso público, pero la hicimos con guita del Banco Mundial. Y la guita la seguimos debiendo, o sea, seguimos teniendo no tenemos mal activo, pero tenemos el pasivo. Entonces dijeron: no, entonces vamos a registrarlas. Entonces alguien dijo: bueno, registremos las que están financiadas por organismos financieros, o sea que vamos a tener pasivo. Y alguien dijo: ¿y cuál es la diferencia entre una obra considerada como obra, según la financia el Banco Mundial, o la financiamos nosotros? No hay. Entonces, a partir del año 2000 se empezaron a registrar las obras públicas, quedar en el balance, ¿no? O sea, el dominio público empezó a quedar en los estados contables, ¿sí? Pero bueno, una locura lo que se hacía antes de entonces. Siempre fue así, ¿eh? No es una cosa que se hizo por la 2456. Siempre fue así, o sea, no considerar a las obras públicas, sobre todo lo que era lo que es el dominio público, entendido a partir no del criterio de finalidad, sino del criterio de uso, ¿no? Que ya lo vimos eso. Bien,
En 2019 la Contaduría emitió el marco conceptual contable para el sector público. En 2023 lo reemplazó por uno nuevo. Todo esto basado en un marco conceptual que emitió en el 2019 o 18 la Asociación de Contadurías Generales, ¿sí? Ahora, el tema es lo que dijimos siempre, ¿no? No es lo mismo sector público que administración pública, y lo de las empresas, ¿no? Que las empresas se rigen por sus propias normas, ¿no? Así la resolución 25 de la Secretaría de Hacienda dice con claridad, es muy clara, dice, los principios de contabilidad generalmente aceptados, adoptados por el sector público, serán de aplicación a la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social. Ahí estamos bien. En la medida que no se contrapongan con los aplicados a las empresas o del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, los mismos. O sea, si no se contraponen, son aplicados, ¿sí? El primer marco conceptual de la Argentina, del sector público, lo escribí yo, fue la disposición 31 del 2003, lo escribí en el 2002 y la aprobé y publiqué en el 2003, siendo contador general de la ciudad. Basándome en la RT 16, yo la leo hoy, la dieron de baja, después la reemplazaron por otro, ese marco conceptual, en el año 2015, 2016 lo reemplazaron por el vigente, por el marco conceptual vigente y la dieron de baja, pero en ese marco conceptual del año 2003, que yo lo hice otra vez, traduciendo la RT 16 al ámbito gubernamental, y que yo la leo hoy, y digo, qué locura, tantos errores que tiene, pero bueno, hice lo que, hasta donde me alcanzaban los conocimientos en ese entonces, después uno sigue estudiando, sigue aprendiendo. Hoy me parece, en ese momento fue el primer marco conceptual de la Argentina, del sector público, y hoy me parece que tiene un montón de errores, en ese momento me parecía maravilloso. Y yo escribí explícitamente, esto no se aplica, se aplica para el sector público en las cuestiones presupuestarias, en las cuestiones de contabilidad financiera solo se aplica a la administración pública, directamente no se aplica. No dije supletoria, en tanto no se contraponga, directamente puse no se aplica. Las disposiciones 24.19 y 10.23 de la Contabilidad General son más sucintas, dicen solo será de aplicación a las empresas públicas en la medida que no se contrapongan con el marco normativo aplicado. O sea, una fórmula más parecida a la resolución 25. Ahora, lo mejor de todo es que si uno agarra los estados contables financieros del Estado Nacional publicados en la página de la Contabilidad General de la Nación y va a las notas, donde expresa cómo se hizo, las notas a los estados contables, y dice, siguiendo los criterios de la resolución 25 del 95 de la Secretaría de Hacienda. No menciona la 24.19 y no menciona la 10.23. Con lo cual dice, el Contador General de la Nación hizo estas normas para no aplicarlas, porque si no las menciona es porque no las aplica. Pero bueno, otra vez, pasan estas cosas. Bueno, vamos ahora a conceptos básicos entonces de la Contabilidad General de la Nación. El artículo 85 dice, el sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procesos. O sea, otra vez la definición sistémica para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas, ¿sí? Después el artículo 86 dice cuáles son sus objetivos, dice registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económica financiera de las jurisdicciones y entidades, procesar y producir información para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera, presentar la información contable a la respectiva documentación de apoyo para facilitar el control y permitir que la información se integre al sistema de cuentas nacional. Es decir, registrar las transacciones, producir información para la toma de decisiones, presentar la información en apoyo para que sirva para el control y la auditoría y integrarse con cuentas nacionales, ¿sí? Estos son los objetivos fundamentales que le establece la ley, ¿sí? Por otra parte, respecto a la documentación de respaldo, porque dice que hay que presentar ordenada la documentación de respaldo, como vamos a ver a continuación, la Sindicatura General de la Nación, el órgano de control interno, es el que fija cuál es la documentación de respaldo en cada caso, pero la presentación de la documentación, el archivo, la guarda de la documentación es una responsabilidad de la Contaduría General de la Nación, ¿sí? Así el reglamentario del 86 dice, las operaciones, sean ellas de tipo presupuestario, patrimonial, económico o financiero,
correspondientes a las jurisdicciones y a cada una de las entidades de la Administración Nacional se registrará en el sistema una única vez con el fin de obtener las salidas básicas de información, o sea, el principio de registro único, consagra el principio de registro único. Después dice, la Contabilidad General de la Administración Nacional registrará las transacciones económicas financieras mediante el uso de cuentas patrimoniales y de resultados, o sea, cuentas de activo, pasivo y patrimonio y cuentas de resultado positivo y negativo, en el marco de la teoría contable, hasta ahí vamos bárbaros, según los principios de contabilidad y normas generales y particulares de contabilidad para el sector público nacional. Otra vez, si uno lee todo el capítulo de contabilidad, uno tendría que buscar a quien redactó el capítulo de contabilidad y bocharlo por no conocer el artículo 8º y el artículo 9º. O sea, ustedes tengan presente eso, ¿sí? El que no conoce el 8º y el 9º, no lo sabe el derecho y al revés, que se olvide. Y los planes de cuentas obligatorios que para que se establezca la contabilidad general. Dice, serán responsables, entre otros aspectos, de la veracidad, objetividad y verificabilidad, integralidad, razonabilidad y confiabilidad de las informaciones, las siguientes autoridades, bueno, dice, secretarios, subsecretarios, máximas autoridades de los entes citados en los incisos B, C y D del artículo 8º. Hay de saber de qué se trata el B, C y D, ya saben, empresas, entes excluidos y fondos fiduciarios, los de las unidades ejecutoras de préstamos externos, ¿sí? Y después aclara los aspectos legales del soporte documental, son del órgano de control interno, que es la sindicatura, quien define la Sindicatura General de la Nación, ¿no? Yo quiero destacar que dice, las operaciones sean ellas de tipo presupuestario, o sea, no solo consagra el registro único, sino también incluye las operaciones presupuestarias. O sea, el registro de la ejecución presupuestaria es una cuestión del sistema de contabilidad general, de contabilidad gubernamental, perdón, ¿sí? Que es algo sobre lo que hablamos y que dijimos cuando vimos presupuesto, dijimos, ¿cómo puede ser si el responsable del registro de la ejecución del presupuesto es la Contabilidad General de la Nación? ¿Cómo puede ser que sea responsable del registro de la ejecución financiera y no sea responsable de organizar el registro de la ejecución física? Una crítica constante y permanente que hacemos sobre este termo, ¿no? Después, bueno, el tema de sector público de administración nacional, de lo cual ya hemos hablado, ¿no? Finalmente, respecto a la responsabilidad, lo vamos a ver, de los funcionarios, lo vamos a ver más en el siguiente punto, ¿sí? Sigue la ley y en el 87, bueno, lo que ya vimos, ¿no? Lo vimos en el punto anterior, ¿no? Será común, único, uniforme y aplicable, permite integrar las informaciones presupuestarias del Tesoro y patrimoniales, expone la ejecución presupuestaria, vuelvo a remarcar eso, movimiento y situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio, está orientado a determinar costos, está basado en principios y normas de contabilidad, otra vez, de aceptación general aplicables al sector público. O sea, este error se repite constantemente en este capítulo del sistema contable, más que en cualquier otro, ¿no? Bueno, porque habla de normas contables, ¿sí? Bien, la integración de los registros presupuestarios y patrimoniales y luego con las cuentas nacionales es correcta, ¿no? Ahora, la mención que dice los movimientos del Tesoro. Esto es una rémora de la vieja ley de contabilidad. La vieja ley de contabilidad, la anterior a la 24.156, consagraba lo que se conocía como contabilidad por ramas. Es decir, había ramas de la contabilidad. Una rama era la contabilidad financiera, que era sobre movimientos de fondos nada más. Otra rama era sobre la ejecución del presupuesto. Otra rama era sobre el inventario de bienes. Otra rama era sobre la deuda pública. Pero no estaban integradas, no tenían relación entre sí, ¿sí? Cada una de esas ramas era un compartimento estanco. Entonces, yo registraba la ejecución presupuestaria en una contabilidad. Si esa ejecución presupuestaria daba lugar a un pago, ya no la registraba en un sistema separado, que era el de fondos. Si esa ejecución presupuestaria era por la compra de un bien de capital, lo registraba en un sistema separado, que era el de bienes, ¿sí? Si yo tomaba deuda para pagar eso, me endeudaba con el Banco Mundial, lo registraba en otra contabilidad que se llamaba deuda. O sea, eran compartimentos estancos. Era la consagración, no de la integración, de la desintegración, ¿no? De no estar integrado, ¿sí? Y entonces decía, la información del Tesoro, ¿sí? ¿Cuál era el punto central de la información del Tesoro que hablaba de la vieja ley? Decía, la capacidad de pago de las deudas. Entonces, en el estado de información del Tesoro se ponía toda la composición del Tesoro, o sea, banco tal, tanta guita, banco tal, tanta guita, banco efectivo, tanta guita, que se sumaba toda la guita y después se ponía abajo una referencia a cuánta plata se debía del estado de la deuda. Se ponía abajo una referencia. Pero en el momento que tenemos estado de situación patrimonial,
Eso desapareció. Imagínense un estado de situación patrimonial donde no está todo en un solo cuerpo vertical, está en dos cuerpos, a la izquierda tengo activo, a la derecha tengo pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Y yo quiero ver la situación del tesoro. ¿Qué hago? Miro a la izquierda arriba todo disponibilidades y miro a la derecha arriba todo y veo pasivo corriente. Ya está. No necesito la información del tesoro. ¿Cómo se compone la disponibilidad? Tengo un anexo. Tengo una nota con un anexo donde digo cómo se compone. O sea, esto es una rémora del pasado, si yo lo quiero destacar. Es un error que quedó de la vieja ley, ¿sí? No hay error en lo referente a la exposición de diferentes tipos de información, o sea, presupuestaria y demás. Es correcta la orientación del sistema a la determinación de los costos. El error respecto a las entidades enumeradas en el artículo 8, el tema de sector público, administración, aceptación general, ¿sí? Ya, de eso ya hablamos, o sea, es un error que se reitera, ¿no? Y tanto en este artículo como en el siguiente, como en el 86 del decreto reglamentario, lo que se pone de manifiesto es el carácter integrado e integrador del sistema contable, ¿sí? Es un sistema que opera sobre una base de datos y que satisface los requerimientos de la teoría contable. Si la teoría contable está inserta en el sistema, en el software, ¿sí? Pero para que eso sea posible, y sea posible esa integración automática en las operaciones presupuestarias del Tesoro y patrimoniales, se tienen que armonizar los principios, las normas, las metodologías y procesos, los diseños de los sistemas, los procedimientos de registro, al igual que los distintos clasificadores, el plan de cuentas, eso lo vimos en el pizarrón, ¿se acuerdan? Con los clasificadores y la relación con el plan de cuentas. El catálogo de las contrataciones, porque las contrataciones, en el catálogo yo tengo que estar identificada la partida del clasificador por objeto del gasto que voy a imputar y a partir de allí después la partida contable. Las cuentas de inventario, ¿por qué? Porque el inventario tiene una desagregación mucho mayor que las 4 o 5 cuentas que te aparecen en el rubro bienes de uso, ¿sí? Tiene una desagregación mucho mayor. Son cuentas de inventario, tienen que estar relacionadas, ¿no? Y cualquier otro documento que reúna una relación ordenada de clases o cuentas utilizada en los sistemas integrados. Las tesorerías a veces, sus planes financieros anuales no los hacen en función de objeto de gasto, sino que a veces hacen grandes agregados donde reorganizan esa clasificación en función de cuestiones que puedan llegar a ser prioritarias para cada gobierno, ¿sí? Después, el 87 del decreto reglamentario dice: las unidades de registro primario y las jurisdicciones y entidades deberán mostrar como mínimo, sin perjuicio de otra información que le pida la Contaduría General, ejecución presupuestaria de recursos y gastos, inventario valorizado de bienes físicos, que es un lío, porque nadie se pone de acuerdo. Había un sistema que tenía la Contaduría que se llamaba SABEN, Sistema de Administración de Bienes de Estado Nacional, que cuando se puso el sistema de registro de inmuebles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se puso en producción en 2017, creo que fue, o 18, se sacó el SABEN, que funcionaba mal, pero por lo menos era algo, y hoy los bienes inmuebles se llevan en un sistema que es bueno, y todo lo demás se lleva a la que te creaste. Algunos los llevan en Excel, otros en una base de datos en Access, en ese patrimonio, y hasta en papel, yo he visto en su momento. Pero bueno, no hay informáticamente o integrado al sistema el inventario valorizado de bienes, salvo la parte de inmuebles, los movimientos de fondos y valores y demás activos y pasivos, y el detalle de las contingencias, ¿sí? Dice después que los organismos descentralizados operarán sus sistemas contables. Esto dijimos que se dejó sin efecto con el desarrollo del sistema que la contaduría le fue proveyendo a todo, primero a las jurisdicciones, a los ministerios y después a los organismos descentralizados. Ya no tienen que tener sus propios sistemas contables, sino que tienen el que les provee la contaduría. Los entes comprendidos, dicen los incisos B, C y D del octavo, hay que saber el octavo, desarrollarán sus propios sistemas de contabilidad. Y acá otra vez, ¿te acuerdas? Principio de contabilidad para el sector público nacional. Otra vez que no, ni el B, que son las empresas, ni el D, que son los fondos fiduciarios, no para la contabilidad de propósito general. Y el inciso D dice: la contaduría procesará los datos, analizará la información y registrará las operaciones, y va a elaborar los estados contables de la administración central y generar los estados de ejecución presupuestaria y la cuenta de reinversión financiera, de reinversión financiamiento de la administración nacional. O sea, que estados contables solo hace de la administración central, ¿sí? Que en el caso nacional, como dijimos, es
Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo con sus ministerios y secretarías, ¿sí? No hay estados consolidados de la administración pública en el ámbito nacional. Debería haber, en mi opinión. Ya vamos a ir de vuelta a eso. Y después dice, la contabilidad produce los siguientes estados. Bueno, repite estos, los financieros solo de la administración central, los presupuestarios de la administración nacional e incluso del sector público no financiero, y después estado de situación del tesoro, que ya dijimos que es una rémora del pasado, y estado de la situación de la deuda pública, que es otra rémora del pasado, porque eso hoy, en un estado de situación patrimonial, tiene que ser un anexo del estado de situación patrimonial que vaya en nota a los estados contables y lo muestre. Y listo, ¿sí? Después, esto ya lo mencionamos. Ahora, el inciso E dice, situación patrimonial de la Administración Central que consolide las cuentas o integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y de las entidades comprendidas en los incisos B, C y D. Consolide o integre, no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo, ¿no? Consolidar es línea por línea, integrar es una cuenta de inversión permanente con la participación en el capital, ¿sí? El artículo 95, que ya lo vamos a ver, que enumera el contenido de la cuenta de inversión, que es el documento donde se rinde cuenta del presupuesto y que va acompañado por otras informaciones, como por ejemplo los estados financieros, porque los estados financieros no se aprueban con el presupuesto, ¿sí? Dice que se tienen que presentar los estados contables financieros de la Administración Central, sin mayores aclaraciones, o sea, no se habla de convalidación, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos que en el sector público hay entidades administrativas que se supone que tienen que tener un mismo modelo contable, lo que hablábamos hoy, ¿no? La Contabilidad General debería definir la política contable para cada una de ellas. Hay empresas con otro modelo contable, la contabilidad privada, y hay fondos fiduciarios donde ya he sentado opinión respecto de mi desacuerdo con la práctica habitual, que es que apliquen la norma de contabilidad privada. Pero más allá de esto último, de lo que no hay duda es que las entidades del inciso A, o sea, Administración Central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social, y las del inciso C, entes excluidos, AFIP, INCA, e incluso las universidades, son todas entidades administrativas que deberían confeccionar sus estados contables siguiendo las normas establecidas por la Contraloría General de la Nación. Por lo cual podrían y deberían consolidarse, mientras que las empresas deberían integrar su patrimonio, es decir, una línea como inversión permanente, en los estados contables de la Administración Central, que es la representante de la Hacienda Pública. Hablamos en la primera unidad de lo que es Hacienda Pública. Este es el criterio contable, ¿sí? O sea, si uno lo analiza desde la contabilidad, este es el criterio, ¿sí? Que lo comparten a su vez las cuentas económicas, es decir, tanto el Manual de Cuentas Nacionales como el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas dicen que la administración se consolida, que las empresas no se consolidan, pero la administración sí, ¿sí? O sea, debería consolidarse. De hecho, la contaduría lo consolida presupuestariamente, pero no lo consolida en la contabilidad de propósito general, ¿sí? Es decir, los presenta los patrimonios integrados, ¿sí? Bien. El responsable de la contaduría es el contador general, que tiene que tener el título universitario de contador público, una experiencia anterior en materia financiera contable no inferior a 5 años. Su segundo es el subcontador general. La contaduría es el órgano rector del sistema de contabilidad y como tal responsable de él. Dice la ley ponerlo en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público nacional. Ya hablamos de esto también. Y el decreto reglamentario le asigna a ver, esperen un cachito, porque está marcando poca batería. No, todavía llego. A la contaduría varias deberes, diría, responsabilidades más que funciones, que es diseñar y administrar el sistema de contabilidad, dice del sector público nacional, otra vez la misma crítica, coordinar el diseño de las bases de datos para poder reunir información, mantener actualizado el plan de cuentas de la contabilidad del sector público nacional, otra vez, según los principios de contabilidad y normas generales particulares de contabilidad para el sector público, otra vez el mismo error, determinar las formalidades, características y metodología de las registraciones que deberán efectuar las unidades de registro primario,
ya vamos a ver cuáles son. Determinar pautas de información que las unidades de registro primario ingresen a las bases de datos, dictar normas y establecer los procedimientos apropiados para que la contabilidad cumpla con los fines de la 24.156 y conformar previamente los sistemas contables que en el marco de su competencia desarrollen y utilicen los organismos centralizados, que ya dije, en la medida que la Contaduría General les provee el sistema informático que cuenta con el sistema contable, esto está de alguna forma resuelto, ¿no? En forma concurrente, el artículo 91 de la ley dice las competencias de la contabilidad, dice dictar las normas de contabilidad gubernamental, cuidar que los sistemas contables que prescriban puedan ser implantados, asesoría y asistir técnicamente, coordinar el funcionamiento para que se proceda al registro contable primario, llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, o sea, las jurisdicciones, nada más. Administrar un sistema de información y administrar un sistema de información financiera, elaborar las cuentas económicas, o sea, las cuentas económicas del sector público nacional, o sea, las cuentas que van de alimento al sistema de cuentas nacionales que lleva el INDEC. El sistema de cuentas nacionales lo lleva el INDEC, y también hay un área del Ministerio de Economía que se dedica a lo mismo, que es de macroeconomía. Bueno, la contabilidad les provee de datos, preparar la cuenta de inversión, mantener el archivo general de documentación financiera. ¿Se acuerdan que les dije que la documentación financiera de respaldo de los registros la define la sindicatura, pero la conserva y la guarda la Contaduría General, ¿sí? Bueno, y además el correspondiente decreto reglamentario dice la autoridad determina los procedimientos de registración de la ejecución presupuestaria. Determinará, dice el decreto reglamentario, los procedimientos de registración de la ejecución presupuestaria. Es decir, pero es la ejecución financiera, la misma de siempre, ¿no? Lo mismo planteo de siempre. ¿Por qué la financiera sí? Que, si se quiere, podríamos decir que es quizás un poco más importante, y la física no, ¿no? Después dice competencia de la contabilidad. Esto es un párrafo muy importante. Dice elaborar, aprobar y mantener actualizados los procedimientos y manuales necesarios para que las jurisdicciones y entidades lleven los registros de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos. O sea, dicta los procesos de registro de la ejecución presupuestaria. Otro párrafo muy importante, en su carácter de administrador del Sistema Integrado de Información Financiera, deberá evaluar su funcionamiento a efecto de mantenerlo permanentemente actualizado, conceptual y técnicamente, como así también coordinar la integración de con otros sistemas vinculados. Es decir, la evaluación y actualización conceptual y técnica del sistema integrado de información financiera es responsabilidad de la contaduría. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace 10 minutos, hace 20 minutos. La contabilidad es el sistema integrador. Por eso también dice coordinar la integración de otros sistemas vinculados. La integración a o sea, que otros se integren a la contaduría, no que la contaduría se integre a otro. También hay que ver esto en la redacción, que es muy, en este caso es muy sabia, ¿sí? Después dice, corresponde a la contaduría el registro de los bienes físicos e intangibles. Ya dijimos los problemas que hay con el tema del registro de bienes. Y que la contaduría establece los plazos de guardia y el destino de la documentación obrante en el Archivo General de Documentación Financiera, que está por Dársena E, esa Dársena que sale a un costado de la Dársena F cuando uno va para la zona norte antes de llegar a la F, es la de los areneros, la que se va a un costadito que se ve una central eléctrica allá al fondo. Bueno, esa Dársena E, ahí está el Archivo General de Documentación Financiera de la Contaduría. Se destaca también la incumbencia, bueno, como dijimos, en la ejecución presupuestaria, ¿no? Bien, finalmente, el artículo 93 prescribe que la Contaduría General de la Nación organice y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales, que es intergubernamentales al nivel del sector público nacional. Después surgió que se está haciendo, incluso una norma que se dictó durante este gobierno, sobre la compensación de deudas con otros niveles, o sea, de la nación con las provincias, ¿sí? Entonces, ante reclamos mutuos, si hay acuerdo que vos me debes esto y yo te debo esto, compensar. Bueno, pero no, lo que le fija la contaduría es para la compensación dentro del nivel sector público nacional, ¿no? Y también que promueva la aplicación del Sistema Informático Nacional en las provincias, que ya se ha instalado en 3 provincias, está en Santa Cruz, en La Rioja
y no me acuerdo, pero hay una tercera, me parece, ¿sí? Donde se aplica el CIDIF, que es el nombre de fantasía del sistema informático de Contaduría General de la Nación. Decíamos que íbamos a hablar de las responsabilidades de registro. Bueno, lo vamos a ver en este punto 5. El decreto reglamentario, el artículo 85, dice que el sistema de contabilidad gubernamental se estructura de la siguiente forma. La Contaduría General de la Nación en su carácter de órgano rector del sistema. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? La Contaduría dice, ¿se acuerdan cuando vimos tesorería? Yo dije, la tesorería es operativa también. La Contaduría dice, no. Yo establezco las normas, que registren las jurisdicciones y las entidades. Yo puedo hacer ajustes, pero nada más, no soy unidad de registro, salvo en unas pocas excepciones que ahora las vamos a mencionar. Las unidades de registro primario, que corresponden a los organismos recaudadores, ¿sí? Para dar cuenta de la recaudación, a la Oficina Nacional de Presupuesto, a la Tesorería General de la Nación, a la Oficina Nacional de Crédito Público. O sea, todos los otros órganos rectores son unidades de registro primario, la contaduría, y a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, ¿sí? Al respecto, este documento, el sistema contable, las enumera, ¿sí? Y dice, por ejemplo, la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿qué tiene que registrar? El presupuesto general de la Administración. O sea, quien registra cuando se aprueba el presupuesto es la Oficina de Presupuesto. Lo define el manual del sistema contable. Otra vez vemos la relación de la contabilidad con el registro presupuestario. La Oficina de Presupuestos tiene que registrar en el sistema contable el presupuesto. Las cuotas que en función de la programación se determinen, las modificaciones presupuestarias que se produzcan, la programación física de cada una de las actividades y programas. ¿Qué registra la tesorería? Los pagos, los ingresos y las operaciones de emisión y cancelación de letras del tesoro, ¿sí? Y otras operaciones que pueda hacer, que está autorizada a hacer con algún otro tipo de instrumentos financieros, siempre dentro del vencimiento del ejercicio, ¿no? Que no las vimos porque sería meternos en temas bursátiles demasiado complejos. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros no lo vimos en la clase pasada, pero la tesorería y la Oficina de Crédito Público también pueden hacer operaciones de financiamiento en función de instrumentos derivados, ¿sí? Y los instrumentos derivados, ustedes saben, tienen un activo subyacente, que es el que en función del cual se fija el valor, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a ir al tema. ¿Qué debe ingresar la Oficina de Crédito Público? Bueno, las operaciones de crédito público, tanto el endeudamiento como lo que se va a pagar, comisiones, capital, intereses y demás. ¿Y qué ingresa a la contaduría? El asiento de apertura, asientos de ajuste, y dice todos los asientos manuales que deban incorporarse porque no se generan automáticamente registros. Esto está ahí, pero cada vez son menos. En todas las contadurías pasa lo mismo. En la medida que los asientos se pueden ir automatizando, las contadurías se sacan el problema de encima, ¿sí? Esto pasa en todas las contadurías. ¿Y qué registran los servicios administrativos financieros de las distintas jurisdicciones? Los registros de las recaudaciones, los compromisos, los devengados y los pagos que realicen en forma directa, es decir, por fondos que no estén incorporados a la cuenta única del Tesoro, ¿sí? Hay que aclarar también que cuando se reemplazó el SLU, que fue el primer sistema CIDIF en los ministerios, que era el CIDIF local unificado, eso significaba la sigla SLU, por el eCIDIF, que es el CIDIF en tecnología web, los SAF de los OD, de los organismos centralizados, empezaron a ingresar en la base de datos central, porque hasta entonces yo les conté, cada uno tenía su propia base de datos, y a partir de entonces la base de datos central es única, y lo mismo que datos de los SAF de la administración central, ¿sí? De los SAF de la administración central. Esto fue desarrollado básicamente por la Dirección General de del Sistema Integrado de Administración Financiera, de GESIAF. Hay un documento en la plataforma muy interesante que se llama Trayectoria de la GESIAF, donde cuenta todos los primeros años, cómo fue evolucionando los primeros años hasta hace muy poco tiempo, diría los primeros 20 años desde la ley, de la sanción de la ley, cómo fue evolucionando la cuestión informática. Es muy interesante, muy fácil lectura, lo recomiendo. Y la DGCIAF, o sea, Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera, es un nuevo actor en la administración financiera que se suma a los 4 órganos rectores y tiene la función de desarrollar y mantener el sistema integrado de administración financiera y un conjunto de sistemas conexos que dan soporte a la gestión presupuestaria, financiera y contable del sector público, ¿sí? Bueno,
Vamos al punto 6, relación, presupuestaria de gastos. Aguárdenme un minuto que quiero ver una cosita. ¿Cuánto tenemos acá? Sí, llegamos. Quería saber si llegamos antes de empezarlo, a ver si llegamos antes de que termine la hora. Bien. Relación presupuestaria contable de recursos y gastos. Vamos a hablar ahora. Y siempre hablamos del registro único, o sea, registrar las operaciones una vez y obtener toda la salida de información que se quiera. ¿Se acuerdan que cuando vimos en el pizarrón los clasificadores presupuestarios, mostramos la relación, cómo se llegaba a los clasificadores económicos y mostramos también cómo se llegaba al plan de cuentas, ¿sí? Es decir, la contabilidad gubernamental, como ya sabemos, incluye una contabilidad de propósito general que convive con la contabilidad del presupuesto y que es más, se alimenta fundamentalmente de la contabilidad del presupuesto, ¿sí? Es decir, el registro de la ejecución presupuestaria es un problema contable, ¿sí? Y debería serlo tanto para lo financiero como para lo físico, ¿no? ¿Cómo se hace esa vinculación entre ambos sistemas? Mediante lo que se conoce como matriz de conversión, ¿sí? Que no es una matriz, son un montón de matrices, es un invento argentino, lo inventó Ricardo Gutiérrez, y son un montón de matrices en donde las relaciones contables se organizan para generar asientos automáticos, ¿sí? Los clasificadores presupuestarios constituyen el principal dato, pero no el único, vamos a ver, y a través de esas matrices el sistema identifica, de acuerdo a la transacción, las cuentas contables que debita y acredita. De acuerdo a la transacción, a los clasificadores presupuestarios, a la cuenta bancaria utilizada cuando hay percepción o cuando hay pago, ¿sí? La matriz de conversión, entonces, es una tabla de relaciones entre el plan de cuentas de la contabilidad patrimonial y financiera y los distintos clasificadores presupuestarios, tanto de gastos como recursos, y otros tipos de listados o clasificadores, por ejemplo, las cuentas bancarias. Así, todo registro presupuestario que se hace en partida simple o registro bancario, que es un ingreso o un egreso, genera automáticamente el asiento contable correspondiente en la partida doble, ¿sí? Esta tabla de relaciones es de tipo 1 a 1 o 1 a varias, es decir, cada clasificador le corresponde una sola cuenta contable, pero una misma cuenta contable puede relacionarse con distintos clasificadores. O sea, yo puedo tener una cuenta contable que recibe información de diversos clasificadores, pero nunca un clasificador va a ir a dos cuentas contables, ¿sí? El clasificador, en términos del clasificador completo, combinado. ¿Por qué? Porque por lo que dijimos, ¿se acuerdan? El contrato del ingeniero en la obra pública, ¿sí? Si yo lo miro por el objeto del gasto, iría a una cuenta contable, pero como yo lo tengo que mirar combinado, el objeto del gasto con la categoría programática, puede ir a otra cuenta contable si es el ingeniero de la obra o si es un empleado administrativo, ¿sí? Estas matrices diseñadas correctamente aseguran la producción automática de asientos contables en la contabilidad de propósito general, que luego permiten la generación de registro en los distintos libros contables y distintos reportes contables, ¿sí? ¿Cuáles son las principales matrices? Porque hay muchas. La relación de gastos presupuestarios, la de relación de recursos presupuestarios, la de relación de cuentas bancarias, la de relación de gastos o recursos extrapresupuestarios. Vamos a ver las tres primeras, ¿sí? La de deducciones o retenciones, y hay varias, y hay muchas más, pero vamos a ver las tres primeras. La matriz de relación de gastos presupuestarios, ¿sí? Cuando se produce el devengamiento de un gasto, contablemente se realiza el asiento debitando la cuenta contable vinculada al clasificador por objeto de gasto, que puede ser modificado por el programático, ya dijimos, y acreditando la que expone el pasivo resultante según el tipo de gasto. O sea, según el tipo de gasto, yo sé si la cuenta de pasivo va a ser proveedores, deudas, o sea, el nombre que va a tener. Y según la cuenta de gasto, yo sé qué cuenta contable en la contabilidad general voy a debitar. Entonces, yo gasto en artículos de limpieza y yo sé que al objeto del gasto, artículo de limpieza, le corresponde la cuenta contable gasto de limpieza. Estoy diciendo cualquier cosa, y sé que cuando es gasto de limpieza, al proveedor se lo va a designar proveedor y no acreedor. No acreedores varios, sino proveedores. Y entonces yo voy a debitar la cuenta del gasto y voy a acreditar la cuenta de proveedores, ¿sí? De la misma forma, cuando pague, ese gasto va a tener una orden de pago, esa orden de pago va a tener un comprobante de egreso, de cancelación, o sea, una orden de cancelación,
y yo ahí voy a debitar la cuenta de pasivo y voy a acreditar la cuenta representativa de la cuenta bancaria desde donde le estoy pagando, ¿sí? Es decir, cuando se refiere al clasificador presupuestario, se utiliza, otra cosa que tenemos que hablar, la clasificación por objeto del gasto, considerando inciso parcial y parcial, más un dígito que indica si forma parte de un proyecto de obra. Si es 0, es decir, no corresponde ese gasto a ningún proyecto de obra. Y si es 1, corresponde. En ese caso, entonces, ya se cambia la relación y ya no es un gasto, un contrato de personas como el del administrativo, sino que es el contrato del ingeniero vinculado a la obra pública, porque tiene el dígito 1. Y entonces ahí la activa ese gasto. No lo manda a gasto, sino que lo manda al activo como parte del costo de la obra, ¿sí? Con los recursos pasa lo mismo. Yo voy a debitar la cuenta bancaria que recibe los fondos y voy a acreditar la cuenta contable, voy a debitar la cuenta contable representativa de la cuenta bancaria que recibe los fondos y voy a acreditar la cuenta del recurso en función de, recuerden, de las cuentas recaudadoras que me indica qué recurso es el que estoy recibiendo, ¿sí? Aquí utiliza tipo, clase y concepto del recurso. Las cuentas bancarias. Se identifica la cuenta bancaria y la matriz toma en cuenta la cuenta deudora o acreedora de la cuenta bancaria según se trate de una percepción o de un pago. Si es un pago, la acredita, si es un ingreso, la debita. Pero toma de la matriz de cuenta bancaria y dice, bueno, la cuenta bancaria tal es la cuenta contable tal, la cuenta bancaria tal es la cuenta contable tal. Y así lo organiza, ¿sí? El campo clasificador, bueno, en lugar de ser una partida del presupuesto de gastos o del cálculo de recursos, es el número de banco, sucursal, número de cuenta bancaria, etc. Es decir, la conversión de los registros presupuestarios en registro de la contabilidad de propósito general. Para ello, los clasificadores de presupuesto y de recursos, también lo del presupuestario, digo, tanto gasto como recurso, constituyen el principal dato tomado de los formularios de gestión o registro. Luego las relaciones se organizan, las relaciones contables, en distintas matrices, las que generan los asientos automáticos. A través de las matrices, el sistema identifica las cuentas contables que debita y acredita. Van a tener ahí en la plataforma un gráfico de cómo fluye la información de las cuentas presupuestarias a lo que llamamos cuentas patrimoniales o cuentas financieras o de acumulación o de propósito general, ¿sí? Bien. Después, el programa pide identificar activos y pasivos corrientes y no corrientes. Yo pienso, yo ni lo digo esto, lo está ahí en el apunte, porque realmente si a ustedes que se están por recibir de contadores, yo les tengo que explicar qué es un activo o un pasivo corriente y no corriente, nos tenemos que ir todos, así que no lo pienso explicar, ¿sí? En cuanto al ahorro o desahorro, el ahorro de gestión es el resultado positivo, el desahorro de gestión es el resultado negativo. En realidad no usa esos términos en términos prácticos. Cuando uno mira la contabilidad general en general no usa esos términos, pero bueno, ese es el término definido. Ahorro de la gestión, desahorro de la gestión. ¿Por qué? Básicamente porque está vinculado con la ejecución del presupuesto. Básicamente, si yo quiero conciliar el resultado contable, que lo vamos a ver en la práctica del jueves, con el resultado presupuestario, el más cercano, el más parecido, aunque no igual, el más parecido al resultado contable es el de los presupuestarios, es el resultado económico. Y ustedes recuerdan que en el resultado económico yo tengo ahorro o desahorro, con lo cual en la contabilidad usan ahorro, desahorro, por esa cercanía que el resultado contable tiene con lo que se llama resultado económico. Bien. ¿Qué nos queda? La cuenta de inversión. A ver si llegamos. No quiero empezar un tema y dejarlo por la mitad. Quiero empezarlo si lo voy a terminar. Bueno, supongo que... ¿Qué hora es? Y 32. No sé si llegó. Bueno, vamos a parar acá. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por ahora no. Gracias. No. Bueno, entonces, el jueves vamos a terminar de ver la parte teórica que estamos viendo. Básicamente lo que nos queda ver es los puntos 8 y 9.
cuenta de inversión y estándares internacionales de contabilidad para la administración pública. Y después vamos a ver toda la parte práctica, ¿sí? Probablemente no creo que lleguemos a ver más que eso. Si vemos algo más que eso, empezaremos a ver la unidad 7, que es la de contrataciones, y después nos queda para terminar, que eso lo veremos en la semana que viene, el lunes y martes, la unidad 8 de control. Es muy probable que no lleguemos para el martes a ver terminar el programa y que el jueves veamos el final de la unidad 8, que no la lleguemos a ver toda el día martes, veamos el final del día 8 y hagamos repaso y las preguntas que ustedes tengan, tanto de lo práctico como de la teoría. Yo les recomiendo que empiecen si van a elegir dudas, empiecen por las dudas prácticas, porque el jueves vamos a estar en presencial. Les dije, por ahí les aviso si llego un poco más tarde, por el tema de que el avión se demore. Pero si el avión llega en hora, tenemos la clase normal el jueves, y entonces en el pizarrón, en clase presencial, es más fácil, me parece que es más importante ver las dudas prácticas, porque después yo voy a abrir un foro, después del jueves, voy a abrir un foro en la plataforma para que me puedan hacer consultas. Pero una cosa es la consulta teórica, que se puede responder más fácilmente por escrito en un foro, que cómo se hace el ejercicio tal, es más complicado. Eso no se lo voy a poder explicar por el foro. Así que yo les recomiendo verla no para este jueves, para el otro jueves, cuando veamos dudas, le den prioridad a las dudas de lo práctico. ¿Ok? Bueno, el jueves nos vemos, terminamos esta unidad 6, vemos todas las prácticas que tenemos pendientes, y si llega a haber tiempo, empezamos a ver la... ¿Hola? Sí, profe, se le cortó. Se cortó, sí, se cortó. Yo seguí hablando, no sé hasta dónde escucharon ustedes. No, estaba repasando las clases, profe. Ah, bueno, no, nada más que eso. Así que bueno, nos vemos el jueves. Chau, chau. Chao, profe. No, profe. Chao, profe. Gracias.